Bienvenida al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo en la provincia de la Suay. Doctor Sea, continúan los temas de seguridad. Ha sido noticia día a día en el país. Estamos en un enésimo estado de excepción en varias provincias de Ecuador, incluyendo un cantón de la provincia de la Suay, Camilo Ponce Enríquez, mientras incidentes como los que hemos relatado se multiplican día a día. Muchos de ellos no llegan siquiera a conocimiento de las autoridades, pero hay crímenes de todo nivel, amenazas que dan cuenta de que, de alguna manera, Cuenca va perdiendo esa especie de estado de inocencia o de diferencia marcada con respecto a lo que sucede en otras zonas del país. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero. Un gusto saludarle a usted, a Rosana y a los amigos y amigas que nos escuchan por las ondas de Antena 1. Realmente yo me encuentro consternado con las noticias que acabo de escuchar, especialmente en lo que ha sucedido la otra noche con los agentes del EMOV. Y hasta cierto punto les entiendo, porque se ha llegado a una descomposición social de tal manera que la delincuencia tiene la desfachatez y el cinismo de presentarse como delincuentes y decirles a las autoridades y a los agentes del orden que realmente ellos no pueden hacer nada porque ese es territorio de ellos. Esto está peor que lo que sucedía en épocas de Al Capone, porque por lo menos ellos disimulaban ante los medios, ante los agentes, ante la policía, etcétera. Pero este momento, a ver, escuchar lo que usted acaba de narrar, aterra, y hasta cierto punto digo, pues le entiendo a los agentes de la EMO, enfrentarse a estas bandas sin armas. Hay que entenderles también el peligro que corre, porque si están 10 ciudadanos seguramente armados ahí y no están agentes debidamente preparados con armas que puedan hacer que se defiendan ellos y defiendan al resto de ciudadanos, estamos expuestos a las vísceras de estos señores y de los delincuentes. Estamos llegando a una situación, llegando a tocar fondos realmente en materia delincuencial y de inseguridad. Lo que ha sucedido en el Centro de Rehabilitación Social, esa es una situación que debería dar una explicación a la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, y no es la defensora acá del pueblo la responsable de la desinformación o la falta de información, sino esto también hay un centralismo desde Quito, el mecanismo de la tortura que debería ser la instancia de la Defensoría que esté dando las explicaciones a los medios de comunicación y a la ciudadanía, hace mutis por el foro. Nosotros los ciudadanos, los que estamos medio pendientes y siempre a la expectativa de lo que sucede, especialmente en los centros de rehabilitación social, este momento no sabemos sino simplemente lo que nos dice el Ejecutivo, que hay el control absoluto por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y es posible que aparentemente así sea, pero la situación de los centros de rehabilitación social no solamente es va por el orden de la seguridad al interior, también es de la situación administrativa, etcétera, la ubicación de los presos. Toda esta situación que debería ser abordado desde forma integral no se lo está haciendo, sino Ahora, doctor solamente con una Sea, visión segurística. antes quizás de concentrarnos ya en la problemática de los centros de rehabilitación, en realidad de las cárceles de este país, sería importante analizar también lo que está pasando en las calles de la ciudad y ese desamparo que sienten los ciudadanos, las ciudadanas frente a cualquier hecho de esta naturaleza, no solamente frente a o en un momento en el que uno se enfrenta a un hecho delictivo, sino ante esa ausencia de apoyo de las autoridades. En uno de los casos, la persona víctima de este ataque asevera que llegaron más de 50 minutos luego de ocurrido el hecho y que además llegaron a decir que sentían mucho, que no se podía hacer absolutamente nada. Esta es la respuesta común, esta es la respuesta constante que ante cualquier situación que se da en cualquier punto de la ciudad ocurre esta situación que ya hizo referencia y ha evidenciado una vez más la ciudadana víctima de este ataque. ¿Qué se puede hacer? No hay tampoco la respuesta de las autoridades, lo que hace que nos sintamos en la indefensión, en el desamparo. Efectivamente, yo creo que el señor gobernador está en la responsabilidad con la ciudadanía de dar una explicación al respecto,
porque el ECU 911 está bajo el control del Ejecutivo y son ellos los que se precian y a veces ostentan de que dan una respuesta rápida, lo cual vemos de acuerdo a las noticias que se nos hacen conocer y a la información del ciudadano o la ciudadana que ha sido agredida en su vehículo, y en el otro caso, no hay una respuesta eficaz, pues lamentablemente, y eso el señor gobernador debe dar una explicación. A veces uno piensa que hay un cierto contubernio, porque si es que hay estos nexos, como se dice, con algunos agentes de la policía y militares, que eso espero que sea simplemente un fake news, pero si es que esto sucede, hasta da para sospechar de que justamente lo que les está haciendo es dando tiempo para que ellos huyan y se pongan a buen recaudo, y así también se evitan problemas los agentes del orden. Yo creo que para eso no están. Creo que deberían actuar y con la firmeza que a veces dice que no les faculta la ley. Ellos tienen la ley suficientemente clara desde hace muchísimos años y el uso adecuado de la fuerza es su elemento por el cual se profesionalizaron y con eso es el instrumento con el que tienen que precautelar la seguridad de la ciudadanía. Pero a mí, además de eso, me llama la atención, estimada licenciada Rosana, que no se les ve en las calles. Yo paso casi todas las mañanas por el centro de la ciudad y lo único que vemos ahora es agentes, bueno, que están colaborándoles al EMOR para dirigir el tránsito, porque falta agentes seguramente por el problema de la falta de energía y el manejo, digamos, y la ausencia de los semáforos, de las indicaciones del semáforo. Solamente vemos a esos, pero cuando yo me encuentro con algún policía, hasta ironizo porque les digo, es un milagro encontrar algún agente de la policía o del ejército. Si bien no se tiene que dar una imagen de que está militarizada la ciudad, pero sí es un elemento en estas situaciones disuasivo para que quienes pretendan transgredir la ley tengan presente de que está por ahí presente la policía y el ejército. Pero esto brilla por su ausencia. Entonces, el señor gobernador tiene que ser coherente con sus declaraciones y ser además oportuno para aclarar esta situación en la que estamos viviendo y que causa zozobra a toda la ciudadanía, licenciado. Vayamos al tema de Turi, al tiempo que le saludamos, doctor Sea. ¿Cómo ve esa situación? Ahora se encuentra ya construido uno de los retenes que fue oferta electoral del alcalde. ¿Va a jugar esto algún papel? Perdóname, me sonrío porque ¿qué puede hacer un retén ahí? ¿A quién va a impedir que pase por ahí? Tal vez será el señor jefe de los lobos que va a decir soy el jefe de los lobos y quiero pasar allá. O sea, ahí van a seguir pasando los familiares. Supuestamente la intención del señor alcalde era impedir de que vengan detenidos de otras jurisdicciones. Ese era el objetivo y el ofrecimiento, y para eso creo que se han dispuesto estos retenes. Pero ¿qué puede hacer un retén ahí? Si el problema está adentro, ya están adentro y ahí se están dando desde ahí los muertos, los amotinamientos, las órdenes hacia el exterior. Entonces yo dudo mucho de que dé algún eficaz resultado esta situación y este emplazamiento de estos retenes. Absolutamente me parece que es para decir estoy cumpliendo uno más de los ofrecimientos, pero que no tiene mayor sentido y no va, desde mi particular punto de vista, no va a tener mayor trascendencia. Espero estar equivocado y que el señor alcalde y sus asesores hayan tenido razón para que con esto por lo menos se disminuya la violencia al interior de los centros de rehabilitación social. Pero estoy casi 100% seguro de que no va a servir absolutamente para nada estos retenes. Porque ¿qué va a pasar? Si es un familiar que va a visitar a alguien, tiene total derecho a pasar. Si es un abogado o un ciudadano común y corriente, va a poder ingresar a acercarse al centro de rehabilitación social. Y eso no nos está garantizando absolutamente nada que el control que ahí se disponga vaya a ser efectivo para controlar la violencia. Doctor Sea, en este momento tan complejo que está viviendo el país, acabamos de escuchar
al arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad en urbanismo en Quito. ¿Cómo ha cambiado tan drásticamente la vida de los quiteños, que no es lo que queremos para Cuenca, donde todavía vivimos y respiramos un aire de tranquilidad, de mayor sanidad en el sentido de las cosas en las que estamos hablando? ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué actitud como ciudadanos? ¿Qué acciones deben tomar las autoridades para que la situación no progrese? Esta omnipresencia de los lobos en esta ciudad es un tema vox populi desde hace aproximadamente 2 años, y parece que vamos encontrando más bien un estado de connivencia. Lamentablemente estamos en una de las peores épocas como para que se tomen decisiones estructuradas, integrales. ¿Por qué digo? Porque estamos en una época de campaña y ninguno de los candidatos o el Ejecutivo mismo está en las posibilidades de hacer un verdadero pacto, un pacto para que pueda la ciudadanía y las autoridades generar un plan efectivamente que dé resultados. Yo a veces, conversando con amigos, digo, es hora de que algunos ciudadanos, se me ocurre tal vez el presidente de la conferencia episcopal, que es una de las instancias que mayor credibilidad se tiene, algunos de los militares como el señor general Paco Moncayo, algún rector de la universidad como Gustavo Vega, etcétera, algún periodista connotado del país, puedan hacer un llamado a nivel nacional y también se lo replique a nivel local, para sentarnos en la mesa y dejar de lado la bandería política en temas específicos y plantearnos soluciones que sean mancomunadas y no estén pendientes de pronto cómo se le pone una cáscara de guineo a tal o cual candidato para hacerle caer y impedirle que llegue al solio presidencial o a la Asamblea Nacional. Estamos jugando con el destino mismo del Ecuador y no tomamos en serio esto. Por eso yo sí creo que a través de este medio de comunicación hacer un llamado para que se conforme un grupo de ciudadanos de respetabilidad y puedan sumar esfuerzos y hacer un conglomerado mayor que pueda generar una presión tanto a las autoridades de gobierno como un compromiso con todos los grupos sociales y a la ciudadanía en general para tomar acciones concertadas y acciones en conjunto. Caso contrario, estamos dando golpes con palos de ciego, nada más. Y no se da una solución efectiva que realmente nos dé tranquilidad en el país. Ahora, doctor Sea, ¿considera usted que esta calma que ha habido en los últimos tiempos dentro de las cárceles del país ha sido porque efectivamente el Estado ecuatoriano ha tomado el control de las cárceles, está el control de las cárceles en manos del Estado, o esto pasa por la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles del país? Porque otros temas que ya lo hemos conversado con usted también en otras entrevistas, en otros espacios de diálogo, y que son fundamentales precisamente para mejorar la condición de inseguridad en los centros penitenciarios, es la revisión, por ejemplo, del Sistema Nacional del SNAI. Sobre esto no se ha dicho absolutamente nada, no sabemos ya cómo funciona, quiénes están al frente, cuáles son las decisiones que se toman, y también la depuración en otras instancias dentro del mismo sistema penitenciario, dentro de las cárceles e incluso de la policía y de las mismas Fuerzas Armadas. Coincido exactamente con su análisis previo que está haciendo para esta pregunta. Desconocemos absolutamente, y por eso volveré a lo que dije a un inicio, es la Defensoría del Pueblo desde Quito que puede dar las disposiciones y a través del mecanismo con la tortura exigir también a las autoridades que transparente qué es lo que se está haciendo. Yo no creo que solo la mera presencia de los militares, de los policías al interior vaya a solucionar esto, porque hay una descomposición generalizada en el sistema carcelario, y el SNAI también tiene que pasar una purga y debe ser sometido a los filtros necesarios, porque desde ahí se ha dado mucha información y se conoce que miembros, incluso directores del SNAI, fueron parte o están enjuiciados por vínculos con la delincuencia común. Entonces debe haber un trabajo sostenido, íntegro, amplio, que vaya garantizando esto.
Por otro lado, yo sí creo que desde el legislativo también se debe ir pensando en algunas disposiciones o desde el ejecutivo con un reglamento, porque no es posible que se mantengan los centros de rehabilitación social y no se hayan inyectado los suficientes recursos para reponer las cámaras que debieron haber sido repuestas con el seguro que debe estar contratado, y no sucede así. Por otro lado, yo sí creo que hay que disponer, pues, que aquel ciudadano interno que cause alguno de los desmanes, rompa focos, rompa cámaras, etcétera, tendrá que pagar por lo que está haciendo. Y además no debe gozar absolutamente de los beneficios penitenciarios para las rebajas pertinentes, porque no tiene un comportamiento adecuado como lo que espera la sociedad. Pero vemos que en los amotinamientos no pasa nada. Luego de que se destruye, se quema colchones y hace lo que da la gana, no sucede nada. O sea, siguen con los beneficios, o aparentemente siguen con sus beneficios y los descuentos que se les hace en sus condenas, y luego salen campantes sin que haya pasado absolutamente nada, ni se haya repuesto los daños y los destrozos, los desmanes que cometen al interior. Yo creo que debe disponerse efectivamente que estas situaciones se ponga orden. Vemos, por otro lado, desde el legislativo se ha puesto, pues, la posibilidad de que se indemnice a algunas víctimas luego del juicio penal. Esto no sucede absolutamente nada. Entonces no sé cómo alguien que tenía que dar una indemnización por algún hecho que hizo, termina siendo beneficiario en el sistema penitenciario, con los beneficios penitenciarios, sin haber cumplido lo que dicen los jueces en sus sentencias. Entonces todo esto es un caos, y yo sí creo que esto también la Asamblea Nacional, el señor Ejecutivo y el Ejecutivo, a través de los reglamentos, poder disponer que en el SNAI se hagan los informes pertinentes administrativamente, los que deben hacerse, no con la coima, que se den unos informes verdaderos para que quienes tengan un comportamiento adecuado y han sido sujetos de una verdadera rehabilitación se hagan acreedores a los beneficios, pero no conocemos absolutamente nada. Bien. Entonces es un problema que desde la instancia cuasi civil, que es la Defensoría del Pueblo, aunque es una instancia del Estado, no del gobierno, del Estado, debería exigirse y ser una que tome iniciativas para que se vayan dando estos cambios. Pero en el país, lamentablemente, desde Quito, la centralización no nos garantiza absolutamente nada. Doctor Sea, finalmente quisiera preguntarle a usted si es que ha podido hacer el seguimiento, si conoce en qué quedó esa denuncia de una veintena de presos que fueron agredidos, presos que se encontraban en la zona de menor seguridad, pues eran infractores menores, que fue denunciada a las autoridades. Hicimos en algún momento un seguimiento con el fiscal de aquí, de la ciudad de Cuenca, y señaló cómo marchaba ese proceso. Algunos testigos no habían sustentado sus declaraciones y aparentemente el tema se iba diluyendo un poco. Habrá hecho también un seguimiento la entidad que le corresponde, la Defensoría del Pueblo. En lo personal desconozco, porque entiendo que está en indagación previa y eso debe, como es obvio, mantener su reserva, pero la Defensoría del Pueblo sí podría estar haciendo el seguimiento a través del mecanismo de la tortura y dar los elementos que sean pertinentes y que puedan ser conocidos por la ciudadanía, si es que realmente se está haciendo el debido seguimiento a situaciones de estos, para que no queden en impunidad. Si no, se levanta la polvareda, la ciudadanía se pronuncia, los medios de comunicación se pronuncian, se deja pasar el tiempo y eso va al archivo. Eso así no puede ser. Tiene que estar la instancia que es del Estado, la Defensoría del Pueblo, exigiendo que estas situaciones no queden en el olvido, ni simplemente a la voluntad de los fiscales si les conviene o no hacer el seguimiento respectivo. Yo pediría tanto a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, que cumplan con sus obligaciones y efectivamente se llegue hasta las instancias de sanciones, si es que es menester, a quienes han cometido estos desmanes, ingeniero. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, doctor Sea. El doctor César Sea fue defensor del pueblo en la provincia de La Suay. Son las 8:31.